Excelente, entonces abran, dije, la carta a los Efesios, y lo que voy a hacer en el día de hoy es comenzar una enseñanza sobre esta carta maravillosa. Quiero aprovechar toda la oportunidad que yo tenga para poder enseñar la palabra de Dios. Y si vienes con ganas de aprender, estás en el lugar correcto y estás inclusive en la temporada correcta para ahondar en la palabra de Dios. ¿Tenemos hambre de la palabra? Y no hay cosa más maravillosa que vivir en ella. La serie de Efesios, que comienza oficialmente en el día de hoy, que es nuestro primer día, como ven, en este nuevo lugar donde el Señor nos tiene congregados, se llama Inmensurablemente más. Inmensurablemente más. Inmensurable es una palabra que podríamos traducirla a un español más clásico, es algo que no tiene medida. El amor de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la benevolencia de Dios, realmente no tiene medida. Uno puede usar una palabra que pueda expresar y encerrar una idea vaga de lo que uno tiene. Por ejemplo, uno puede decir Dios es amor, pero la verdad es Dios es mucho más que eso. O Dios es paciente, pero la verdad que es mucho más que paciente. Dios es justo y así con cualquier cualidad, carácter o característica de la misma persona de Dios. Dios es mucho más, por eso es inmensurable. Quiere decir que no hay una forma real de medirla. La idea que tengo en el día de hoy para comenzar esta serie es que podamos desempacar este libro. De alguna manera más práctica es como cuando alguien recibe un regalo, como cuando llega a FedEx o llega la correspondencia y llega ese paquete que te estuviste esperando por Amazon y llega todo ese gran envoltorio y uno recibe lo que uno compró o esperó o le mandaron y de repente empieza a romper todos los papeles y a romper la caja o sacar el cartón y entonces quiero que ustedes entiendan esto simbólicamente hablando, quiero hacer lo mismo con este libro de Efesios. Esta carta maravillosa la quiero desempacar, quiero arrancar algunas cositas, seguir buscando, quiero seguir hurgando en la palabra de Dios, sobre todo en esta carta porque sé que hay muchas cosas hermosas que están ahí para mí. ¿Están de acuerdo con eso? Así que lo tercero que te voy a invitar es que vengas con la mejor onda posible. ¿Qué es esto, venir con la onda posible? Bueno, venir con ganas de aprender. Si quieres tomar nota en tu teléfono, en tu serie de notas en tu teléfono, o tu Biblia, te gusta marcarla con papel y lápiz, o quieres traer un papel extra, te va a encantar aprender junto conmigo acerca de esta carta. Te quiero animar, Dios te va a hablar en gran manera. Y entonces, dicho todo lo que tuve que decir, Efesios, capítulo 1, en el día de hoy, versículo 1 al 10. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 10. Realmente voy a detenerme varias veces y quiero toda la paciencia y la atención de ustedes conforme Dios los guíe. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para que llevando a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Señor, te hemos adorado y exaltado con la fuerza de nuestro corazón. Ahora abrimos todos nuestros sentidos para aprender un poquito más de lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Te amamos y te exaltamos en tu nombre, Jesús. Amén. El tema central de esta carta es ayudar a los hermanos de Éfeso
a tener una identidad y a ser unas personas que pertenezcan a Cristo, en Cristo y por Cristo. La iglesia de Éfeso era una iglesia que se iba desarrollando realmente en una etapa política, sociopolítica, inclusive geográfica, muy difícil. Éfeso era costa, era un lugar donde había personas que obviamente eran transeúntes, llegaban con sus embarcaciones, hacían su trabajo recurrente, pero a la misma vez al llegar gente de tantos lados, de tantas culturas, de tantas naciones, e inclusive con tantos dioses, ese lugar, que era un puerto, se hacía un lugar bastante particular para la adoración de tantos dioses diferentes. Por ejemplo, ahí donde estaba edificado el gran templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana, como se conoce en griego. Ese templo era tan particular, fue tan particular en aquel tiempo, que se consideró por muchos años la séptima maravilla del mundo conocido. Así que miren si no era un templo precioso, lujoso, lleno de riquezas. La diosa Diana era una diosa pagana, claro, lista y pronta para ser adorada y para que las personas hicieran toda clase de sacrificio adorando, lógicamente, a dioses ajenos. Ahora Pablo tiene que escribirle una carta a esta iglesia a la cual él mismo de alguna manera fundó. Ahora en Éfeso era el pastor Timoteo, un pastor joven que había sido discípulo del apóstol Pablo por largo tiempo. Ahora él está pastoreando esa iglesia y Pablo, con un corazón paternal, le escribe esta carta para, dije yo, desempacarles unas cosas que son deslumbrantes, que le pueden ayudar a cualquier creyente en el día de hoy a vivir en la peor sociedad, en el peor momento y en la peor circunstancia. Sé que ustedes y yo han escuchado tantas veces esas palabras, esas frases que aparecen por cualquier lado, ideología de género. Ideología de género, eso no es nada más y nada menos que una agenda satánica, diabólica, a veces impulsada por la política, que va tratando de captar la atención de los más jovencitos, de los que son más vulnerables, a los que pueden confundir pronto para que entonces cuando vayan creciendo realmente no sepan ni qué hacer. Entonces, de alguna manera creo que la carta a los Efesios es una carta que nos puede fortalecer a todos en nuestra fe, en el Cristo en el cual pertenecemos y en el Cristo con el cual nos identificamos, porque si hay un problema de identidad, creo que este es el antídoto perfecto. Alguien me diga amén lo que acabo de decir. Cuando sabemos que somos de Cristo, sabemos lo que somos en todo el sentido de la palabra. Internamente, espiritualmente, mentalmente, socialmente. Bien, podemos vivir una vida, aunque sea en un mundo caído, podrido, como digo yo, en un estado bastante particular, que es el estado de California en el que nos toca vivir, podemos vivir con los valores bíblicos, familiares, morales, fuertes. No que esto suene a moralina, a personas que solo defendemos moral porque nos gusta la moral nada más, sino personas que defendemos la causa del Evangelio, a Cristo vivo en nuestros corazones, con el cual nos identificamos. ¿Qué somos? De Cristo. ¿Y a quién le pertenecemos? A Cristo. ¿Y qué identidad tenemos? La de Cristo. Alguien tiene que aplaudir esa verdad, ¿no? Bien. La carta comienza así. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes, escuchen, fieles creyentes en Cristo y en Éfeso. Aparece una pantalla que te va a ayudar a entender una idea ahí. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. En Cristo, era la anterior, creo, pero vamos por ahí. En Cristo, en Éfeso. Dejen esa ahí, está bien. En Cristo, en Éfeso. Ponga la atención posible, la mayor atención posible. La carta era escrita a personas fieles. ¿Algún fiel vino esta mañana? Gracias. La carta fue escrita para ustedes fieles entonces. Esta carta está escrita para un grupo de gente fiel. Y si hay algo que me fascina de la palabra de Dios y de Dios mismo es que Él siempre habla las cosas que no son como si fueran. Así que si hay algún infiel, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra, en esta mañana, considérese fiel. Wow, vamos entrando en calor. Entonces, a los fieles, alguien puede decir, yo realmente no he sido tan fiel últimamente.
En algún área de la vida no he sido tan fiel. No me refiero a cosas extremadamente graves o problemas morales. Lo que me refiero es a ser fieles con el Señor o a ser fieles para el Señor. Inclusive quizás no he sido ni fiel con mi propia manera de ver la vida de fe. Quizás he tambaleado, me he debilitado, he hecho y pensado cosas que no debía. Bien, esta carta es sanadora porque va directamente escrita a los fieles, a los que vamos proceso a ser personas cada vez más fieles. ¿Hay alguien en proceso aquí que tenga cara de yo no fui, que quiera seguir siendo cada vez más fiel? Gracias a Dios por eso. Esta carta va escrita a los que están fieles, que están en Éfeso, pero que también están en Cristo. Esta carta, mis queridos, va escrita a ustedes y a mí, que somos fieles, vamos camino a hacerlo, seguimos perfeccionándonos todos los días, que estamos en Cristo. ¿Alguien está en Cristo aquí? Pero también está en California. Estoy en Cristo y estoy en California. En Cristo y en California. Cuando uno habla de la vida espiritual, la mayoría hacemos la gran separación, el gran abismo entre mi vida secular y mi vida de ministerio o mi vida espiritual. Hacemos la gran marca entre lo que uno va a hacer para el Señor, en otras palabras. Por ejemplo, conversamos entre hermanos y decimos, hermano, ¿cuándo te toca servir? ¿Cuándo te toca servir? Pues quizás porque es maestro de escuela dominical, o porque es músico, o porque es sugiere. Entonces decimos, a mí, uno ve el sketch y dice, me toca servir el último domingo de cada mes. O sea que los otros domingos eres un terrible inservible. Porque si sirves un solo domingo al mes y entonces te consideras que eres el que sirve un solo domingo al mes, los otros 4 o 3 domingos, ¿qué estás haciendo? Eso es cuando, insisto, la gran separación entre la vida secular, cuando ¿hay alguna mamá aquí presente? Mamás están, sí, yo las conozco, tienen ojeras grandes, las puedo reconocer rápido. Usted está sirviendo al Señor y a través del Espíritu, aún en su tarea tan ardua de mamá, a pesar de que no sea una tarea que todavía se le pague, ojalá algún día salga una ley que el ama de casa, mamá, también reciba salario, oren por eso. Yo podría ser gobernador de California, ¿qué les parece? Amén, dicen las mujeres. ¿Sí? Entonces, bien. Y así todo lo demás. Entonces pensamos que los hombres servimos cuando hacemos la tarea obvia de trabajar y proveer a la casa y así es como servimos. Eso tiene que borrarse rotundamente de nuestra mente. Usted sirve al Señor, usted es un siervo del Señor, usted sirve al Señor a través de todas las tareas que usted hace. Usted va a la fábrica, usted trabaja en la compañía, usted maneja un automóvil, usted canta, usted cocina para sus hijos, sea papá o mamá, usted todo lo que usted hace, lo hace para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Por eso somos siervos continuos y constantes y sin perder el ritmo. Ahora, la gran pregunta a la carta de Efesios, a los efesios en este día y a la iglesia en el día de hoy. ¿Cómo hacemos para vivir en Cristo y en California? ¿Cómo hago para vivir en mi fe, en Cristo y también vivir en mi vida natural? Dije que dividirlo es uno de los más grandes errores que alguien puede cometer porque eso va a traer una frustración continua. Un rato eres mundano, otro rato eres cristiano. Las 8 horas en el trabajo, o 10 horas, o 12, eres un terrible mundano porque estás haciendo cosas del mundo y terrenales. Y cuando vienes a la iglesia, 2 horitas y media, 3 horitas, si te congregas 2 veces a la semana, entonces ahí es que estás realmente siendo santificado y sirviendo al Señor. Diga conmigo fuerte, condición y posición. Esto es teología pura. Una cosa es mi posición en Cristo y otra cosa es la condición que yo tengo el día de hoy. Yo puedo ser un creyente fuerte, fervoroso, amante del Señor y tener una enfermedad en mi cuerpo. ¿Sí o no? No significa que porque estoy enfermo físicamente, yo realmente tenga un problema de fe. Antiguamente se creía que los enfermos era solamente para las personas que no amaban al Señor, que no vivían una vida de fe buena, que eran personas que estaban tibias, que no eran ni de aquí ni de allá.
¿Alguna vez pasaste por una crisis financiera? Levanten todos los que están pelones. Antiguamente se creía que el que tenía algún problema aún con sus finanzas era porque no diezmaba. Y por favor, no deje de diezmar, no sea sinvergüenza. Pero era una especie de comprar, de contratar a Dios para que Él realmente se asegure que me tiene que bendecir. Yo acá, Señor, ahí te va mi diezmo, Señor. Yo te voy a dar mi diezmo, Señor. No porque ame la palabra, ni porque ame la iglesia, ni porque entendí el principio, porque quiero hacer un trueque contigo. Te voy a dar, pero si tú me das, el día que no me des, el negocio se acaba. Eso no es así. No te resta espiritualidad atravesar ningún problema difícil en tu vida, sea duro económicamente hablando, un problema duro en tu físico, en tu relación conyugal, en tu relación de iglesia. Los problemas no te hacen menos espiritual. ¿Por qué? Porque una cosa es mi condición en Cristo y otra cosa es la posición que yo tengo en Cristo. La condición que tengo es una condición actual. Vivo en el mundo. En el mundo tendremos que... Bien, ¿hay algún de Marte, marciano aquí? No. Todos somos, entonces, en el mundo tengo aflicciones. Eso es mi condición. ¿Cómo estoy? Estoy condicionado. Tengo una aflicción. Pero ¿cómo es mi posición en Cristo? Mi posición en Cristo es bendecido con toda bendición espiritual. Voy ahí en un momentito más. Pablo sigue hablando y le dice que el Dios de nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Gracia y paz. Las dos palabras tienen un significado muy profundo, una para los griegos, la otra para los judíos. Los griegos se saludaban así, gracia. Gracia era una especie de carisma, charis en griego. Se traduce literalmente la palabra carisma cuando alguien dice carismático, sencillito y carismático. Bueno, significa eso, que es una persona que tiene gracia. ¿Me está enseñando hasta acá? Y entonces luego dice el apóstol Pablo, paz. Paz, esta palabra la conocen más, es en hebreo shalom. ¿Cómo es? Las dos palabras tienen que ver con lo mismo. ¿Y por qué Pablo usa las dos palabras? Porque Pablo ahora quiere hacer que todos los que lo escuchen a él en su mensaje o en su carta entiendan que son uno. Te cuento que en este momento en Éfeso había, claro, gran cantidad de pueblo griego, gran cantidad de pueblo judío, aunque los dos eran dominados por Roma. Roma, inclusive Éfeso, era la segunda ciudad más importante de todo el imperio romano de la época. Una ciudad que promovía y literalmente provocaba ganancias financieras muy altas a Roma, justamente por el hecho de ser un puerto. Así que ahí había judíos, había griegos, pero el apóstol Pablo le dice, ustedes son los fieles, y ahora va a escarbar un poco más profundo porque le dice a Pablo, no solamente ustedes son fieles en Dios, sino que ahora también quiero decirles que gracia y paz, hablando los dos idiomas, hablándole a las dos gentes, hablándole a todos los oyentes o lectores que tendría esta carta en ese momento, todos, judíos y griegos, todos vamos a recibir lo que dice el verso que sigue. Y el verso que sigue es fenomenal, porque dice lo que repetí hace un ratito, que todos somos bendecidos, judíos y griegos, gracia y paz. Todos somos bendecidos. ¿Con cuánta bendición espiritual? Puedes gritar fuerte conmigo, con toda. Y me suena bien eso porque suena con toda. Me gusta, sí, con toda bendición espiritual. ¿Qué es una bendición espiritual? ¿Tener algún don específico? ¿Ser un poco más sensible a las cosas de Dios? Leer bastante la Biblia, congregarme bastante seguido, cosas que son muy buenas, por favor no me lo tomen a mal. Pero ¿qué es exactamente lo que el apóstol Pablo dice? ¿Cuál es la lista de ser una persona con bendición espiritual? ¿Hay alguien aquí que está bendito espiritualmente en todo? Levante la mano, por favor. Dos levantaron la mano. Y me siento muy bien porque exactamente ustedes están en el domingo correcto con la enseñanza correcta, porque ustedes, después de escuchar lo que van a escuchar, que es la palabra de Dios, cuando vuelva a hacer la pregunta, vamos a levantar las manos, los pies, van a saltar arriba de la silla, se los puedo asegurar. Bien, algunos salten, otros no. Pónganme toda la atención posible. Vamos al verso número 4. Dios
nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor, nos predestinó para ser adoptados sus hijos por el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Tenemos la redención de pecados por su sangre. Y freno acá por un momento. ¿Estamos entendiendo cuál es el contexto de la lista de las bendiciones espirituales? Quizás no, porque fui muy rápido. Voy a ir más despacio, los numeré, te los quiero soltar. Lo primero que dice del verso 4 en adelante es que somos personas escogidas. Lo segundo que dice es que somos santos, sin mancha, en amor. Lo tercero que dice es que somos predestinados. Lo cuarto que dice es que somos adoptados. Lo quinto que dice es que somos redimidos. Lo sexto que dice es que somos perdonados. ¿Hay alguna persona que se identifica con alguna de las cosas que acabo de decir? ¿Hay alguna persona que está bendecida con toda bendición espiritual? Claro. Entonces, dice la Biblia, hay tanto para hablar de esto, pero no puedo por el tiempo, pero voy a lo más importante, por lo menos para mí en este día. Él nos predestinó, dice el verso 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos predestinó. Sé que la predestinación puede ser una palabra muy fuerte para algunos, muy difícil para otros, pero prácticamente predestinar significa algo que fue destinado, seleccionado, literalmente, según la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera hecho, Dios te tenía a ti, así como eres, en mente para que lo conozcas. Sabiendo todo lo que ibas a hacer, sabiendo todos los errores y aciertos que ibas a tener, sabiendo lo desobediente y las veces que ibas a huir de su presencia y de su gracia, de todas maneras, Él ya te tuvo en mente desde antes de que tu mamá y tu papá se pusieran de acuerdo para traerte al mundo. Esto es una cosa increíble. Esto me hace acordar cuando Jesús y Pedro mantienen una conversación y entonces Jesús, ya a punto de ser entregado, le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar, lo vas a hacer, va a sonar la trompeta, va a cantar el gallo y me vas a negar. Y entonces Pedro le dice, jamás, Señor, yo jamás haría una cosa así contigo porque tú eres lo más chido que me ha pasado en la vida. Tú eres el compa más compa, yo me siento a todo dar contigo, jamás haría una cosa así. Media hora más tarde sonaba una trompeta, que es un gallo, sonaba una trompeta y Pedro estaba hablando grosería, dice la Biblia, hablando como cualquier mundano, dicen ustedes los creyentes, usando cualquier vocabulario para zafarse de la amistad que según él tan profunda tenía con Cristo. Pero Cristo le dijo a Pedro, me vas a negar y va a ser tan gacho lo que vas a hacer. Va a ser pero la vas a embarrar tan embarrada que te voy a decir que de todas maneras vas a ser probado, pero cuando vuelvas entonces vas a ser una persona que va a afirmar, que va a confirmar la fe de los hermanos que van a estar a tu lado. Jesús le hablaba a Pedro una cosa que Pedro no entendía. Jesús le hablaba a Pedro de su predestinación. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vas a dar unas cuantas vueltas, vas a rodar y rodar la manzana en tu vida, vas a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero vas a caer haciendo lo que yo y mi padre dijimos que ibas a hacer. Predestinación. ¿Me expliqué bien? Para ser adoptados. Para ser adoptados. Todo el mundo entiende la importancia, la relevancia que tiene la adopción, pero permítanme presentarles quizás una explicación un poquito más contextual. Me refiero a algo más cercano a las costumbres en el que esta carta fue escrita, en este año específicamente. Hay una foto que aparece ahí de un bebé que está siendo abandonado. Y entonces, ¿cómo es esto de la adopción de Dios hacia nosotros? ¿Cómo es esto de la adopción? Póngame atención, por favor.
En la época en la que esta carta es escrita y en el pueblo griego era muy común el abandono de bebés. A pesar de que el día de hoy existen hospitales y lugares específicos en Latinoamérica que escasea bastante de disciplina en esa área, todavía se escucha, no tan seguido, uno que otro abandono de un bebé. Encuentran un bebé en un bote de la basura, encuentran un bebé en un terreno, encuentran un bebé, etc. En la época bíblica, específicamente esta época, era muy común que las personas abandonaran a sus hijos. Los papás tenían una semana, según las leyes internas, una semana después de nacido el bebé, para decidir si se los quedaban o los llevaban a los montes, para que entonces, escuchen, la mitología griega decía que los bebés en los montes podían recibir dos cosas. Mitológicamente hablando, podían recibir la asistencia de algún dios de la época, algún dios que podía venir a rescatarlo. Esa era un poco como para calmar la conciencia del abandono del bebé. O la segunda opción que tenían, que eran muy pocos los bebés que la tenían, era que había personas que no podían tener hijos y que entonces caminaban esos campos para buscar, literalmente entre los matorrales, a bebés que habían sido abandonados para adoptarlos. ¿Me está siguiendo hasta acá? Lo que la Biblia dice cuando somos adoptados es que nosotros fuimos abandonados. El pecado hizo que nos abandonaran. Dios tuvo que dar vuelta a la cara de nosotros por nuestra conducta y fuimos abandonados. Y aunque quizás eso tenga que ver mucho, quizás no tanto con la adopción literalmente hablando, tiene que ver con una adopción espiritual muy profunda, mucho más profunda de lo que te pudiste imaginar. La vida de ustedes, al igual que la mía, tiene grandes diferencias. Quizás te criaste con papá y mamá, quizás te criaste con un papá y una mamá lejanos, aunque estaban o no estaban, quizás te criaste papá ausente, mamá presente, o a la inversa, quizás te criaste con solamente uno de ellos, pero parece ser que emocionalmente, psicológicamente, en alguna parte de nuestro ser todavía nos sentimos un poquito abandonados. Tenemos esa sensación como que no pertenecemos a ningún lado. Dice la palabra de Dios que Él fue el que te adoptó. No quiero hacer una lista de quejas de mis padres, ni quiero echarle la culpa a los tuyos. Quizás ni están acá físicamente, como es mi caso. Mi mamá partió con el Señor hace ya casi 3 años, como ya la mayoría conoce. No quiero echarle la culpa a los que no están. Lo que quiero decir es que parece que siempre hay algo que termina de faltar, algo que no termina de cuajar de una manera correcta. Dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser adoptados por el Señor. ¿Alguien te abandonó? ¿Alguien te lastimó? ¿Algo te abandonó? Algo te lastimó, algo te tiró al costado del camino. El Padre se está encargando de caminar entre los matorrales para buscarte, para alcanzarte, para abrazarte y para hacerte sentar a la mesa porque ahora eres su hijo. Mi suegro siempre cuenta una historia cuando éramos recién casados y hasta de novio, creo que lo escuché la primera vez. Una historia que me parece tan graciosa porque ¿cómo es esto de ser un hijo adoptado? ¿Cómo es esto de ser un hijo? Me encanta recordarlo y esta semana hablé con él para que me recordara otra vez la historia. En el tiempo en el que su hermano tuvo su primer hijo, y eso hace unos cuantos años atrás, en Argentina, me imagino que en otros países también, se estilaba anotar a los hijos en la libreta de casamiento. Una libreta de casamiento, yo tengo la mía, la tengo muy guardada, no la traje porque es un tesoro muy personal. Sí. Cuando dije la tengo, me miraste como diciendo, ¿con quién te casaste? Que yo no sabía. Esa libreta literalmente es una libreta, es un pequeño librito. Y en ese librito es donde se anotan a los hijos que uno va teniendo. Sé que a algunos el papel no le alcanza, ¿no? De tanto, pero en este momento mi suegro y su hermano viajan de donde viven, viajan en transporte público hasta un lugar céntrico donde estaba el gran registro civil, que era para registrar al hijo, su primer hijo, que había nacido. Era una persona que obviamente había nacido, pero nadie más sabía legalmente que había nacido, o sea, era un no registrado. Era alguien que estaba, pero no estaba. Así que mi suegro y su hermano van a
camino al civil para anotarlo. Algunos me miran como diciendo, ustedes eran del campo, bueno, o del rancho, casi. Pero pónganme atención. Entonces, llegan al lugar, hacen toda la fila, toman el turno, sacan el número, hacen toda la fila, y en un momento mi suegro le pregunta a su hermano, hermano, ¿trajiste la libreta en donde anotar a tu hijo? Entonces el papá, el flamante papá, lo miró y dijo, no. Entonces mi suegro le dice, ¿y en dónde crees que van a anotar a tu hijo? Entonces, ¿dónde tienes un hijo que no sabes si es tu hijo y nadie sabe que es tu hijo? Es más, nadie sabe ni siquiera que nació. Yo creo que siempre me da mucha risa eso porque hacen todo un gran viaje para anotar a un hijo que no se sabe si es un hijo, si es adoptado, si es prestado, si es de otro. Pienso que el Señor, en su gracia maravillosa, va caminando en la vida, por nuestras vidas, va caminando con su libretita, anotando a los que otros no quieren para que sean sus hijos. A ver, Marlon Peña, mi hijo, y Virginia Peña, también es mi hija. Y va con la libretita imaginaria. ¿Me están siguiendo hasta acá? Ayúdenme, por favor, a hacer un poquito pónganle un poco de onda, dije. Entonces van por acá y dice, Paola Ventura, ay, qué muchacha tan bonita. Sí, y Ninette Vargas va con la libretita anotando a todos los que otros no quieren para que entonces ahora sepan que tienen un papá y su papá se llama Dios. Estamos anotaditos en la libreta. Eso es maravilloso. La palabra original que se utiliza para adoptar como hijo, la vi en el idioma original que es griego, en dos pasajes en particular, y los dos pasajes usan el mismo término en la traducción literal, y es la colocación como hijo. Cuando la Biblia dice que somos adoptados como hijos, lo que está diciendo es literalmente que Dios, me encanta, te agarró de la oreja, te sacó de donde estabas y te colocó en el lugar correcto. Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice literalmente, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Es el espíritu mismo el que te agarra de la oreja santa y te coloca en la posición de hijo. ¿Tú eres quién? Eres mi hijo. Me gusta pensar esos momentos donde en mi niñez traviesa, algún travieso aquí conmigo cuando eran pequeños, ustedes son todos santos los domingos, ustedes nunca hacen nada. Siempre que voy a hablar mal de algo, tengo que hablar mal de mí, porque ustedes ninguno no matan una mosca, una carita de gente buena que tienen. Entonces mi mamá, ya fastidiadísima de que yo andaba para un lado y para el otro, rompiendo, haciendo, me agarraba y me sentaba en la silla, me agarraba de la orejita y me decía, te quedas quieto acá. Y entonces me posicionaba en la sillita de la penitencia. Y me decía, por la próxima media hora, una hora, 3 semanas, 5 años, 20 años, te quedas sentado ahí para que te portes bien. Tomen esa misma idea, pero para el lado bueno. El Señor nos agarra y nos dice, no, tú no eres medio hijo, medio adoptado, no eres medio tontito, tontita, tú eres mío. Aunque por ahí a veces mi cara no ayuda a lo que acabo de decir, pero no eres medio, no. Eres colocado, posicionado en el lugar de mi hijo. Eres mi hijo. Siéntate en la sillita porque ¿eres qué? Eres mi hijo. Cuántas cosas hay que aprender de este maravilloso libro, pero no me alcanza el tiempo. Voy a terminar con esto y los hermanos de la música ya están listos para cerrar con nosotros y que todos podamos responder a esta preciosa invitación. Pero no puedo dejar pasar este verso, porque en él, verso 7, tenemos la redención mediante la sangre y el perdón de nuestros pecados. Redimido. ¿Qué es esto de ser redimido? Hay 3 palabras griegas que traducen este término redimido en toda la Biblia, pero para que te des una
idea, aunque sea vaga, un redimido es la expresión que se usaba cuando antiguamente había una persona que era esclava, pero iba al mercado de venta, evento legal, que se vendía y se negociaba con agente. Entonces el esclavo salía a la exposición para que los compradores vieran si la persona cualificaba para ser comprado, pero para no dejar de ser esclavos, solamente eran venta de esclavos para comprar esclavos para que sigan siendo esclavos. ¿Me siguen la idea? Se vendían esclavos para que no dejaran de ser esclavos nunca. A pesar de que no eran esclavos a la venta, ahora eran esclavos con dueño. ¿Me siguen? Gracias por el sí. Una de las palabras en griego lo que traduce es una idea un poquito más completa, porque dice lo siguiente, que somos nosotros comprados, tengan la imagen de la esclavitud, un esclavo que es comprado, pero añádanle por favor la libertad a la esclavitud. En otras palabras, redimidos es la obra de Cristo por nosotros, que nos compra y paga por nuestra libertad, y paga ahora, insisto, por nuestra libertad, para que nosotros no seamos nunca más esclavos ni del pecado, ni del miedo, ni del temor, ni de la inseguridad, ni de la ideología de género, porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él, porque vivimos por Él, para Él y a través de Él. Alguien tiene que aplaudir esta verdad maravillosa. Somos redimidos. Cuando hablamos de redimidos, somos comprados, no para seguir siendo esclavos, sino que somos comprados para ser libres para siempre. No soy un esclavo para continuar siendo esclavo, soy un esclavo que fue liberado por la sangre de Cristo para ser libre. Y cuando mi mente, cuando el pecado, cuando mi tendencia caída y humana pecaminosa me está invitando otra vez a volver a mi vida de esclavitud, yo me recuerdo que soy una persona adoptada por Cristo y que Él pagó por mí en la cruz del Calvario para mi redención. Yo no pertenezco al temor, yo le pertenezco a Cristo. Él pagó y me liberó, me rescató. Termino ya, chicos, pasen, por favor. Termino con esas 3 preguntas para que pensemos un poco. ¿Dónde encuentras tu identidad y tu pertenencia? ¿Dónde encuentras tu identidad y tu pertenencia? ¿Tu identidad está en Cristo? ¿Le perteneces a Cristo? A veces parece que las cosas materiales, en las cuales no tengo nada en contra de ellas, también las disfruto. Parece que mis amados, a veces con el tiempo parece que las cosas nos tienen a nosotros y no nosotros las cosas. ¿Se entiende eso? A veces estamos tan atrapados, no tengo nada en contra del celular, por favor cómprenme el 14. No tengo nada en contra, nada. Pero a veces yo mismo me doy cuenta que a veces en vez de yo tener un celular, el celular me tiene a mí. En vez de tener un trabajo, el trabajo me tiene a mí. En vez de tener una familia, mi familia me tiene a mí. Y miren lo que dije, familia, que es una de las cosas más valiosas, de los valores más grandes que tenemos los seres humanos. Sin embargo, nunca nada es más importante, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni mucho menos tu suegra. Esa parte es fácil, yo sé. Entonces digo yo, ¿dónde encontramos la identidad y dónde la pertenencia? ¿En Cristo o en lo que tengo, o en lo que soy, o inclusive en lo que hago? Siempre pienso que Dios me dio el honor de ser ministro del Evangelio y lo he hecho por algunos años y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita, pero mi identidad nunca puede estar en lo que yo hago, porque hoy soy pastor y mañana ¿qué voy a hacer? Escúchenme, queridos, hijo no voy a dejar de ser nunca.
Nunca. Hoy soy plomero, mañana soy pintor, luego soy artista, luego soy músico, luego seré pastor, luego tendré una tiendita de abarrotes y luego me haré taquero. ¿Cómo la ve? Y todo eso va cambiando porque son mis roles, mis funciones, son los sombreros que me pongo para las diferentes fiestas. Pero hijo, adoptado, predestinado, redimido, eso no voy a dejar de hacer nunca. Sí, 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 sí. Segundo, ¿dónde necesito redención? Pónganme atención, por favor, la sangre de Cristo no es un juego, ni tampoco es una muletilla, ¿verdad? A veces uno aprende mal y no le echo la culpa a nadie de lo que hemos mal aprendido, pero uno de repente aplica la sangre de Cristo y anda como que revoleando pintura por todos lados, ¿no? Y realmente eso no es así. La redención de Cristo es una sola y para siempre, nunca más. No clame la sangre de Cristo cuando no, porque eso tiene mucho que ver, o tantísimo que ver, con un aprendizaje no tan bíblico, aplicando como, insisto en lo que digo, ¿me explico bien? No quiero entrar en detalle, quiero hablar, pero no quiero hablar, ¿se dan cuenta? Digo, porque para no ofender la secta de nadie, digo, uno no puede andar jugando con este asunto. La redención es por la sangre de Cristo una sola vez y para siempre. Bíblicamente hablando, si la sangre de Cristo y la redención no te sirvió, no te sirve nada. Si eso no te sirvió, si el sacrificio de Cristo no te ha servido, nada más te va a servir. Estas son palabras del apóstol Pablo. Si Cristo no te hace santo, no te hace santo nadie. Si Cristo no te redime, no te saca del pecado, no te saca del pecado nadie. Si Cristo no te da un nuevo estilo de vida, no, el estilo de vida nuevo no lo vas a tener nunca. ¿Dónde necesito ser redimido? A veces, insisto con esto, a veces todos tenemos tendencia, a veces de repente somos personas que somos fáciles de tener temor. ¿Hay alguien que sinceramente sea fácil de tener temor, de temer? ¿Hay personas que se preocupan aquí? No. Yo soy una persona que se preocupa por las cosas. Y el otro día estaba preocupado porque no tenía nada por qué preocuparme. Usted sabe que su tendencia es a preocuparse por lo que no hay que preocuparse. Esa área necesita redención. Vuelva a la cruz. Tengo temor por esto, vuelva a la cruz. No veo muy claro acerca del futuro en esta parte, vuelva a la cruz. Tercero, por último, antes que se caiga algún niño. ¿Dónde ves al Espíritu Santo más activo en tu vida? ¿Y en qué área Él te está dando a conocer lo que es? Él en su profundidad. Dice el verso 6, somos hechos, creados para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Fuimos personas que recibimos de una manera extraordinaria la dirección del Espíritu Santo para entender algo que no todo el mundo entiende, que es que tenemos redención y somos libres y somos escogidos y adoptados y predestinados solamente porque nos ama. ¿Estás viendo a Dios obrar en esa parte? ¿Se te está abriendo un poquito más el entendimiento en esta mañana? Quiere decir que el Espíritu Santo está obrando muy hermosamente en esa área. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos juntos en el día de hoy? Levanta tu mano al cielo conmigo, porfa. Gracias, Espíritu Santo. Porque somos tus hijos. Somos tus hijos. No hay nada más hermoso que recordar por tu palabra y por tu gracia infinita de que nosotros somos tu pertenencia.